Colombianos, atención, hay tremenda lloratón uribista porque en las últimas horas el señor Gustavo Petro confirmó que va a nombrar a Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia. ¿Recuerdan? Daniel Mendoza es el creador de Matarife, la serie contra Uribe que le destapó muchas cosas. Y es que desde las primeras horas del 12 de diciembre se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría adelantando las gestiones necesarias para que el polémico abogado, guionista y productor asuma este cargo diplomático. La posible designación ha generado interrogantes sobre la idoneidad de Mendoza para un puesto de esta naturaleza, especialmente por su falta de experiencia diplomática. Pero muchas feministas salieron a criticarle tweets pasados, ¿no? También Asodiplo rechazó posible designación de Daniel Mendoza. Esta es la Asociación Diplomática y Consular de Colombia y expresó su preocupación por esta designación. Textualmente dicen ellos, esta preocupación radica en las implicaciones que dicho nombramiento podría tener para la imagen del servicio exterior colombiano, particularmente de un país como Tailandia, donde las normas culturales y sociales exigen altos estándares de respeto y diplomacia, ¿no? No les gustó para nada el nombramiento y vamos a ver las reacciones frente a esto. El presidente Gustavo Petro aseguró que nada le impide nombrar a Daniel Mendoza como embajador de Tailandia. Miren las palabras. Diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron una foto de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón. Yo soy un emancipador y el amor hace parte del ser humano y es su principal fuerza liberadora. Háganlo como lo hagan siempre, que respeten al otro ser humano. Si el amor se reprime por ideología diciendo que... Entonces, ¿será que a los uribistas les molesta es por unos tweets pasados donde el señor era novelista y escribía tweets pues fuera de contexto? ¿O seguro es por esto, señores? Estoy seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Entonces, ¿será por esto, señores? No les gustó para nada, pero aquí tenemos a Hernán Muriel, donde dice, Daniel Mendoza está en Tailandia porque la última vez que estuvo en Colombia intentaron asesinarlo. Hace poco intentaron asesinar también al comunicador popular Víctor Pino en Soledad Atlántico. Entonces, ¿por qué lo nombraron embajador? Varios disparos recibió el carro de Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife, en el que obviamente fue un atentado contra su vida. Como él mismo relata, incendiaron su carro y su escolta a plomo. Mendoza, por suerte, tiene un esquema de seguridad asignado, por lo que los 4 impactos de bala lograron atinar fue a su vehículo, tal y como lo registran las fotografías que tomaron luego de los hechos. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque quieren asesinarlo. No es casualidad que Mendoza anunció hace poco públicamente que en octubre se estrenará la película de Matarife en cines, en donde puntualmente desarrollará las relaciones que ha tenido históricamente la mafia de Medellín, Antioquia, con la clase política, que como ya sabemos hasta salpicó a la anterior alcaldía del actual alcalde Federico Gutiérrez, puntualmente a su Secretaría de Seguridad con la oficina de Envigado. Y esto yo considero que es mucho más grave de lo que parece. Personalmente este hecho me causa un choque emocional muy berraco, porque apenas 2 días antes de que realizaran este atentado contra Daniel Mendoza, yo estaba hablando con él y lo entrevisté en vivo durante la movilización que se realizó en Medellín, como conmemoración de los 2 años del primer gobierno alternativo de nuestra historia. Y lo más preocupante de todo es lo que voy a mencionar a continuación. Vamos a compartir esta información para que más personas se enteren de lo que pasa realmente. Aunque este suceso lamentable ocurrió en Bogotá, hay que saber que el atentado, como ya mencioné, lo perpetraron fue después de que se anunciara el estreno de Matarife en la película. Y peor, Raro esto, ¿no? Y entonces ahora se ofenden todos. Hasta Katy Juinado dice, presidente Gustavo Petro, increíble en lo que ha terminado su gobierno, un sancocho de incompetentes, corruptos y violentadores de mujeres. Y a usted ni pena le da, no hay derecho. Y Levi Rincón le contesta a la señora, Katy, es sorprendente la manera en la que te acomodas para sacar beneficio y ganar likes. Teniendo en cuenta que el tweet es del 2016, quisiera preguntarle por qué no te incomodó tanto aceptar una invitación a mi canal de YouTube para hablar de la serie Matarife hecha por Daniel Mendoza en el año 2020. Quedo atento. Y mire lo que le dice Levi Rincón acá. Aquí no te incomodaba Daniel Mendoza y su serie Matarife. ¿Qué decía Juinao? Pongámoslo en perspectiva para que la gente vea lo impresionante de estos números. Matarife sobrepasó las 500.000 inscripciones en 24 horas, ¿no? Levi Rincón después le dice,
Y no estoy defendiendo el nombramiento de Daniel, pero sí creo que eres bastante conveniente. Sacas provecho de todo. Increíble el nivel de politiquería el tuyo, ¿no? Y es que verdaderamente la señora es muy conveniente. Y aquí le dicen, la nena está con el sol que más le alumbre, o en el día de playa con el que más la oscurezca. En política se asegura la pensión, obedeciendo a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces se den cuenta lo conveniente que es esta señora Katy Jubilado. Y aquí Físico Impuro dice, para los que se preguntan por la experiencia de Daniel Mendoza, el que los delata, aquí está su hoja de vida. El tipo es un abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, con experiencia en Derechos Humanos. Muy necesaria esta experiencia para Tailandia. Habla inglés y francés, además de su lengua natal, el español. Aparte de eso, también es periodista, escritor, creador de medios de comunicación y ha ganado múltiples premios a nivel internacional con sus obras. Uno de ellos es el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. También lleva viviendo en Tailandia hace ya algún tiempo y conoce el país. Importante esto. La derecha ahora le saca unos tweets descontextualizados que en su momento escribió la editorial Planeta, que en realidad eran extractos de una novela escrita llamada El Diablo es Dios, producto de la ficción. Si van a contar esta historia, hay que contarla completa dando todo el contexto. Lo que en realidad no le perdona a la derecha de este país es que Daniel pues le quitó el velo de la impunidad al ser supremo a Álvaro Uribe Vélez con la serie Matarife. Eso es lo que en realidad no los deja dormir, ¿no? Y además de esto, pues el atentado que sufrió hace pocas semanas. Increíble. Pues Gonzalo Guillén también se pronuncia frente a esto y dice, resulta que Iván Duque y Matarife pusieron a un narcotraficante redomado, San Clemente, como embajador de Colombia en Uruguay y nadie se escandalizó, absolutamente nadie, ¿no? Y es que este rufián sigue libre. Toda la gente de bien estaba feliz con el nombramiento. Y eso para comenzar, ¿no? Y allá en el laboratorio de Coca, en finca el embajador San Clemente, y ahí sí no hubo un escándalo, ¿no? Sino por el contrario, dejaron dormir esto, ¿no? Vanessa de la Torre también dice, otra más del nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Solo falta la publicación de su hoja de vida y que el presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo firmen su designación. ¿Qué les parece, no? Y ella coloca extractos de la novela, pues que mencionó Físico Impuro, ¿no? Sin embargo, aquí pues lo hacen ver que él escribía esto contra las niñas, cuando era una novela de estos comentarios que le están citando, ¿no? Y aquí Julio César Domínguez dice, jajaja, esta vieja criticando a Daniel Mendoza, pero no decía nada del que ella quería como presidente y cual por ella votó al corrupto y viejo verde Rodolfo Hernández, que ni jueputeaba hasta el mismo putas, ¿no? A su mamá la respetaba porque ella vivía así, armada, dicen acá, ¿no? Definitivamente hay una doble moral de esto, ¿no? Y es que aquí lo dice Juan David Pedraza, la recopilación de las burradas y polémicas de Rodolfo Hernández. Él lo aplaudían todos los opositores de hoy, pero les indigna que Daniel Mendoza lo nombren embajador de Tailandia. Doble moral. Uno de los contendores en las elecciones presidenciales confunde a Hitler con Einstein. Ha golpeado e insultado con palabrotas a sus contradictores, ha ofendido a los migrantes y a las mujeres y se precia de haber hecho su fortuna a punta de hombrecitos pobres que le pagan intereses como si fueran sus vacas lecheras. El ingeniero Rodolfo Hernández empezó a llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales por sus agresiones, humillaciones, malos tratos y el calibre de sus palabras. Los objetivos de algunas exclamaciones populistas suyas eran funcionarios de su alcaldía. No nos vamos a dejar por ningún motivo administrar de ustedes. Los bomberos de Bucaramanga también cayeron en sus insultos. Pues que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez. Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tarde de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taburete. También el veedor Fernando Martínez. Señora, me llamaron que pero iban a tumbar. Pero es que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área no, los técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que ustedes son lavaculos de la politiquería. No, señor. Los pobres, muchos de los cuales estuvieron entre sus votantes, fueron objeto de su cinismo. Que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que el gas se puede, porque los pobres consumen toda la plata en el mes. En mayo de 2017 se refirió con calificativos despectivos a la población migrante venezolana. Y si vinieron todos los limoneros de Venezuela para acá, y la prostitución y los desocupados, porque esto prácticamente somos lindero de frontera. Entonces, ¿cómo hacemos? Recibiendo Bucaramanga. Aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos. En 2019, Hernández volvió a dar muestras de xenofobia. Y los partos que han tenido son como 400 al año. Una fábrica hace chinitos pobres.
Santos. También causó rechazo la inculta analogía que hizo al tratar de desacreditar al entonces candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos. Eso mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Otra salida en falso de Hernández ocurrió cuando mencionó a Adolfo Hitler. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler. Horas después, Hernández pidió perdón. Quiero pedir sinceras disculpas a toda la comunidad judía y a todos los colombianos que se hayan podido sentir afectados por este desliz. Este es el perfil de Rodolfo Hernández, quien podría llegar a ser el presidente de Colombia. Y casi iba a ser presidente. Entonces, imagínense en lo que hubiera ocasionado. En este momento, Marlene sería la presidenta por la muerte de este señor. Pero definitivamente se escandalizan con unas cosas, pero con otras no. Doble moral de los uribistas. Por otro lado, Gustavo Petro también asignó un nuevo cargo a Laura Saravia en la Aeronáutica Civil. La directora del DAPRE hace parte del consejo directivo que debe contar con varios integrantes del gobierno nacional para su funcionamiento. Por medio de un decreto, el Ministerio de Transporte, la actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Laura Saravia, asumió un nuevo cargo en el gobierno nacional. De acuerdo con el documento revelado por Red Noticias, la funcionaria empezó a ejercer sus nuevas responsabilidades desde el 10 de diciembre del 2024. Saravia fue designada como representante del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Dicho consejo está integrado también por otros funcionarios del gobierno. La ministra de Transporte, por ejemplo, María Constanza García Alicastro, o el viceministro de Infraestructura, Jorge Enrique Ramírez Hernández, que se encarga de presidirlo. El ministro de Comercio, de Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, o su delegado, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya. El equipo necesariamente debe contar con un representante del presidente, por lo que en este caso el primer mandatario eligió a la directora del DAPRE, considerada la mujer más poderosa del gobierno y la mano derecha del jefe de Estado. Y esto, por supuesto, no le gustó a la prensa, que decían que iban a sacar a Laura Saravia del gobierno, pero se quedaron con los crepos hechos, ¿no? Por otro lado, el presidente Gustavo Petro manifestó lo que está pasando con Aire y sentenció de que no va a asumir los costos o las deudas que tiene esta empresa con la energía, ¿no? También habló de su hijo, el señor hijastro, el señor Nicolás Alcocer, sobre que lo están involucrando con un escándalo de la electrificadora de Urrá. Pues aquí les cayó la boca a esta gente que habla mucha miércoles y que no sacó ninguna prueba contra el hijo de Verónica Alcocer e hijastro de Gustavo Petro. Ahí pusieron a un hijo mío que yo crié en un disque escándalo, lo prensa de Urrá. Pero usted y yo y muchos en el gobierno y la opinión deben saber que a Urrá se le están robando esa hora y desde antes, y que una manera de robarla es con unos intermediarios a los cuales les venden la energía eléctrica a 220 pesos kilovatio hora, y estos van sin hacer ni un trabajo con el papelito y van a Aire y se la venden a 880 y Aire se la cobra a los usuarios. Valiente negocio. ¿Y quién se queda con el billete? Una parte Aire, pero ojo, a veces le echamos la culpa al que no la tiene. Los intermediarios se quedan con lo que vale la diferencia entre 220 y 850 o más. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas intermediarias? ¿Quiénes? Ministro, usted tiene que decírselo al país. Es su obligación, su responsabilidad. Porque el pueblo colombiano debe saber quiénes con nombre propio, sean políticos, sean pseudoempresarios que no lo son, timadores del pueblo, debe conocerlos con nombre propio. Si yo ese mercado de 20 lo reduzco a 5, se acabó el problema. Porque toda la energía tendrá que venderse por contrato, y ahí donde se necesita un pueblo organizado, porque el verdadero contratante se llama el pueblo de Colombia. De tú a tú negociar las tarifas más adecuadas a los costos de producción del generador y a las circunstancias económicas de los demandantes, que son el pueblo y la economía nacional. Lo que hicieron, una fórmula, Laura ya me está ahí afanando porque las sedes de la universidad pública me esperan en Cartagena, que vamos a inaugurar antes de Navidad sedes públicas para la juventud que no ha tenido acceso a la universidad en Colombia. Pero antes de eso, esa trampa que nos pusieron en la resolución se resuelve de otra manera. Nosotros quisimos dialogar de frente con la verdad. Nos pusieron a unos politiqueros tumbando, siendo de la región, la ley
que permitía bajar tarifas. Un alcalde no viene aquí porque le da miedo mis Char, argumentos, porque no quiere exponerse a la verdad, porque él tiene ahí el heraldo que cuenta mentiras sobre él y no estas realidades que afectan al pueblo. Nos pusieron gente dentro de la CREC que hizo la trampa, pero no vamos a caer en paranoias falsas, vamos hacia adelante. Y adelante entonces es que usamos el otro mecanismo, la movilización popular y reducir el espacio de la especulación en tarifas en Colombia para todas las empresas y develar quiénes son los intermediarios de la comercialización para que el generador venda directamente al contratante la energía eléctrica a través de su costo y que uno de esos contratantes, el mayor, es el pueblo de Colombia, que debe adquirir la energía como cuesta producirla y no como les interesa en un precio absolutamente leonino para la población. Es que los intermediarios tienen jodida a la costa, ¿no? Cobran y se están enriqueciendo a costa del pueblo. Y pues también aquí Gustavo Petro sentenció sobre pues, el hundimiento de la ley de financiamiento y dijo, el recorte que habrá del presupuesto no va a desfinanciar el programa del cambio. Esta es la orden que le he dado al gabinete, ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar por la caída de la ley de financiamiento es desgraciadamente dinero que va a las regiones, porque los mismos parlamentarios decidieron votar contra sus departamentos. Increíble lo que hicieron. Porque el recorte que habrá del presupuesto no va a desfinanciar el programa del cambio. Esta es la orden que le he dado al gabinete. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar por la caída de la ley de financiamiento, desgraciadamente mucho dinero que va a las regiones, porque los mismos parlamentarios decidieron votar contra sus propios departamentos. Todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Energía solar, entonces. Entonces le salió el tiro por la culata a esta gente, ¿no? Que quiso hundir esto, o que lo hundió definitivamente. David Luna aquí mintiendo sale diciendo, presidente Petro, respete a los ciudadanos, la reforma tributaria se hundió y viene un día porque los colombianos no aguantan un impuesto más. No era impuesto para los colombianos, señores, era impuesto para estas multinacionales que no pagan. Más bien amárrese el cinturón y ahorre. No vamos a ceder ante el pánico al que usted nos quiere llevar. No le tenemos miedo a sus amenazas. Gobierne, dice aquí David Luna. Haga el favor. Presidente Petro, no nos amenace. Respete la inteligencia de los colombianos. Sus ministros no pueden seguir amenazando a los colombianos de que van a frenar la inversión social solo porque el Congreso de la República le hundió su reforma tributaria 2.0. Lo hizo el Congreso de manera correcta, oportuna, porque los colombianos no tienen cómo pagar más impuestos. Pero además, recuerde que usted en campaña prometió que no iba a presentar reformas tributarias e incumplió su promesa. Lo hizo en 2022, reforma que yo voté negativamente, pero que lamentablemente fue aprobada. Anoche, afortunadamente, se le hundió la segunda. Y entonces la pregunta es, ¿para qué quiere más plata? ¿Para seguirla gastando en burocracia y en politiquería? ¿Para seguirla gastando en viajes al exterior? ¿Para seguir pagando eventos de consolación? Es que ustedes como gobierno no han sabido ni siquiera ejecutar lo que ya tienen. O si no, lo invito a que revise las cifras de su ejecución presupuestal. Están totalmente rajados, pero además presentaron un presupuesto totalmente desfinanciado. Así que no, presidente, los colombianos no podemos seguir pagando por su irresponsabilidad. Amárrese el cinturón, ahorre, deje de amenazar a los colombianos y por favor ejecute, que bien poquito tiempo le queda. Dedíquese a gobernar. Y pues aquí le dice sus cuantas verdades a Alejo Vergel. Este bobito cree que la gente no lee. Dígale al país a cuáles colombianos se les iba a imponer más impuestos. Pero diga la verdad, ¿no? A los grandes empresarios. Y es que algunos politiqueros están diciendo que el gobierno tiene 97 billones sin ejecutar en fiducias. Pura carreta. Sobre los 96.8 billones de los cuales hablan sin conocimiento y bajo engaños, me permito aclarar que 28 billones corresponden a los anunciados en el recorte presupuestal. 42 billones corresponden al funcionamiento en donde en gran parte contienen el pago de la transferencia del SGP, el aseguramiento en salud y el pago de pensiones. 14 billones corresponde al pago de la deuda. El exiguo restante corresponde a la inversión que se paga a final de este año. No le mientan al país, la política no puede ser una retórica falaz acrecentada por las redes sociales y el afán de la viralidad, ¿no? Entonces siguen mintiendo aquí la oposición, señores. Y aquí también Bruce Master dice lo siguiente: si queremos hablar claro, hay que decirle a los colombianos que la ley de financiamiento proponía un impuesto, por ejemplo, al carbono, que lo único que iba a hacer era aumentar el costo del transporte urbano, aumentar la inflación, aumentar el costo de los alimentos y quitarle la plata del bolsillo a los hogares. Siempre los empresarios queriéndose tapar.
Lo que nadie le dice al pueblo colombiano es que cuando se genera una crisis de sostenibilidad fiscal, quien termina pagando es justamente el ciudadano más vulnerable. El gobierno no estaba siendo responsable con esta propuesta, a lo que Alejo Vergel le dice acá lo siguiente: esta narrativa es falsa y por eso Bruce ni deja que le respondan en sus tweets. ¿Se dan cuenta que los opositores a la ley de financiamiento son solo megaempresarios políticos corruptos y sectores multimillonarios del país? Exactamente, aquí se está viendo Colombia. Por eso les pedimos que compartan para que se den cuenta quiénes son los que se oponen a esta ley de financiamiento. Vargas Lleras, que tiene su negociazo con la salud, este señor Bruce Master también, ellos son los que tienen la voz y voto en todo. Son los que salen en medios con los supuestos expertos. Por esta razón, el país se come unos cuentazos para defender los intereses de multimillonarios. Como por ahí que salió la directora del Grupo Aval diciendo que era inconveniente, ¿no? Claro, como les iban a cobrar más impuestos, pues definitivamente. Y aquí Petro dice, estas son las razones por las cuales se hundió la ley de financiamiento. Miren el video. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del Gobierno Nacional Central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Imagínense. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo que esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Las regalías. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil. Una situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. A todos se las aprobaron, menos al gobierno de Petro. ¿Se dan cuenta? Es que definitivamente son muy obvios. Gustavo Bolívar también se pronuncia y dice, iba a hacer un video para explicar por qué se hundió la ley de financiamiento. Y pues, pero recordé que eso ya lo había dicho hace 3 años y hoy tienen la vigencia más que nunca, ¿no? Aquí está el video que recuerda esto. Hola amigos, amigas, les voy a decir que es 5586. Ustedes me han escuchado decir varias veces que el Congreso es un nido de ratas, pero no, prácticamente no lo digo yo, lo sabe la gente y lo dicen también las evidencias. Hemos tenido en los últimos 30 años más de 100 congresistas presos. Imagínate. Y creo yo que el triple de ese número, unos 300 se han salvado de ir a la cárcel porque eligen a sus propios jueces, porque son amigos del fiscal o del gobierno de turno, porque eligen a su procurador, eligen a su propio contralor, entonces les tapan, unos se tapan unos con otros. Eso hay que cambiarlo. Porque aparte de la inmunidad, la impunidad de la que gozan los congresistas, también está su quehacer. Y por eso es que si nosotros vemos un país mal educado, un país en la pobreza, un país sumido en la desigualdad, un país sumido en la corrupción y en la violencia, es porque no ha habido las reformas que necesitamos en Colombia. Y no se hacen porque el representante y el senador no llegan a representarlos a ustedes, como manda la democracia representativa. Ellos llegan a representarse a ellos mismos, a sus familias, sus intereses y los intereses de sus financiadores. Porque esa es la otra. Hay un negocio más lucrativo que el narcotráfico, es financiar campañas. Entonces estas grandes empresas o estos grandes conglomerados, incluso los contratistas, pues le pagan 10.000, 15.000 millones de pesos al año a un partido político, a varios, y eso le representa muchas exenciones tributarias que a veces son de billones de pesos. También beneficios tributarios y sobre todo favorecer con los grandes negocios de la nación a esos conglomerados. Por eso se olvidan de ustedes y no trabajan por ustedes. De modo que 55-86 quiere decir que para renovar este Congreso necesitamos 55 senadores decentes y 86 representantes a la Cámara decentes. ¿Qué es un representante decente y qué es un senador decente? Una persona que no roba y que no financia su campaña con plata de narcos, ni de contratistas, ni de cacaos. Por eso les digo, de nada vale que elijamos un gran presidente si no va a estar rodeado de un Congreso con mayorías. Les puedo decir y asegurar que ese presidente que va a ser nuestro porque vamos a ganar la presidencia no hará nada si no tenemos un Congreso con...
Y eso es lo que está pasando en este momento porque se están amagualando estos congresistas. Y ustedes recuerdan que hace pocos días la señora Vicky Dávila viajó a Boga, hizo un video realmente paupérrimo con un transeúnte, dicen que fue pagado, un mal actor ahí, diciendo y alabando a Vicky y rajando del gobierno Petro. Y pues nadie la rodeaba, nadie la asediaba ni nada diciendo Vicky. ¿Sabe qué hizo esta señora? Se fue al partido de Nacional y América, ¿no? Nacional con varios paisas uribistas y allá se sintió en su salsa y ella dice, no, mejor dicho, tengo mucho público y tengo con qué ganar, hágame el favor. Ella dice acá, estuve en el partido de Nacional América en el Atanasio Girardot de Medellín, fue emocionante ver tanta alegría de la gente, música y fiesta, los colombianos tenemos mucho potencial para sacar este país adelante con pasión y amor. Qué ilusión me dio ver las sonrisas de la gente y estrecharles la mano, un abrazo, escucharlos sobre todo eso. Entre todos vamos a sacar el país adelante, juntos y con alegría. Dense en cuenta, señores. Ay, Vickycita. Si Antioquia resiste el país. Será que aquí somos de Fortín. Será que somos de Fortín. Mucha suerte, éxito. Hágale. La mejor periodista. Buena presidenta. Bien, Vicky. ¡Que viva la libertad, carajo! Bueno, Vicky, bueno, gracias. Ay, Dios mío, definitivamente se ve muy patético, ¿no? Donde hay gente, se mete ella para decir, oh, sí, la gente me aclama. Pues aquí le dicen, jajaja, se mete en todas donde hay tumulto, porque no llena ni una partida de ajedrez. La derecha sí está muy podrida, no saben qué hacer para convocar incautos. Vaya igual a ver el alumbrado y se encontrará con ese tumulto. Allá también va a estar lleno, lógico, no por su convocatoria, ¿no? Vickycita, si vas a escuchar a la gente, ¿por qué clandestina como una rata? ¿Por qué no avisas? Así enseguida te das cuenta que esta convocatoria no te va a servir ni va a llegar nadie a ese lugar. A muchos colombianos nos cuesta creer en quienes hacen política porque ya sabemos qué termina pasando. Representas una esperanza para demostrar que sí es posible hacer política estructurada, pero está como que contando con malos asesores porque esta señora acude a donde hay multitud sin convocatoria ni nada a ver qué le dicen, no, para venderse. Y Jaime Arizabaleta, su Lazarillo, sale diciendo, así recibe el Atanasio de Girardot a Vicky Dávila. Esto es apoteósico, tenemos presidenta. Ay, Jesús, ¿quién se lo dice? ¿Se lo digo yo o se lo dice la gente aquí en los comentarios? ¡Vicky, que viva la libertad, carajo! Mucho ánimo. Ah, ¿cómo les parece? ¿Quién dice? Y se burlan de todo. Miren, dejen a estos imbéciles que promueven a Vicky Dávila. Nos conviene que estúpidas como ellas lleguen a los debates para que se caguen. Eso sí, los candidatos de izquierda deben ponerse las pilas y empezar a hacer campaña. Estos uribistas nos pusieron a un estúpido antes, ¿no? Es decir, al señor Iván Duque. La gente no les cree, señores. Y aquí le dicen al señor, repita el significado de apoteósico. 4 gatos gritando Vicky. Por Dios. Entonces la señora se está dando cuenta que no tiene apoyo para nada, no tiene convocatoria ni demás. ¿Qué va a hacer? Tendrá que pagar mucho dinero a los Gilinski para promoverla porque definitivamente no mueve masas. Floja su campaña. Colombianos, hasta este video, por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.